Mi abuelo, él era un hombre respetable, robusto hasta sus últimos años. Nos enseñó grandes lecciones, pero había una historia que evitó contarnos hasta estar casi en su lecho de muerte. Una historia que se ha quedado conmigo, incluso después de todos estos años. Lo recuerdo todo, como si hubiera sucedido ayer. Como sus ojos se abrieron y sus manos huesudas temblaron de miedo al contar la experiencia más aterradora de su vida. Afortunadamente, tenía una grabadora al alcance de la mano y puedo decirte lo que me dijo. Estas son sus palabras exactas. ¿Seguro que quieres grabar esto? No es muy agradable. Está bien, entonces simplemente no le digas a tu madre lo que te digo aquí. No quiero ser responsable de las pesadillas que puedas tener debido a esto. Todo esto sucedió en 1942, en medio de la campaña de Arakan. Los japoneses habían llegado hasta Birmania. Me refiero a Myanmar. Mi campaña fue el primer impulso ofensivo del ejército aliado para hacer retroceder a los japoneses. Déjame decirte, fue un fracaso espectacular. No estábamos preparados para el ataque. Los indios que nos acompañaban tampoco tenían idea de qué coño estaban haciendo. Tenían poca o ninguna experiencia peleando en las selvas húmedas. Nuestra infraestructura de transporte, nuestras líneas de suministro, eran patéticamente débiles. Diablos, Bengala, que se suponía que era la plataforma de lanzamiento de la invasión, sufrió una devastadora hambruna solo un año después. Estoy seguro de que debes de haber leído sobre esto en la escuela. Los japoneses, por otro lado, estaban bien fortificados y realizaban emboscadas regularmente. No fue sorprendente que escuadrones de patrulla enteros fueran eliminados en un abrir y cerrar de ojos. Los atacantes aparecían repentinamente fuera de las sombras y desaparecían antes de que llegara la ayuda. Fue terrible. Estábamos al límite todo el tiempo. Cada rama que se rompió, cada hoja que crujió hizo que nuestros dedos empujaran contra el gatillo de nuestros rifles. Para agravar todo lo que fueron las duras condiciones, teníamos mucha más probabilidad de ser asesinados por la enfermedad que por la guerra. La comida que comimos apenas era suficiente para mantenernos en pie. La amenaza de la malaria y la disentería siempre eran grandes. Serpientes, arañas y otros insectos más grandes que cualquier cosa que hayamos visto se arrastraban sobre nuestros cuerpos demacrados mientras dormíamos. Grupos de moscas que parecían pequeñas nubes oscuras descendiendo sobre los cadáveres de nuestros hermanos. Fue un infierno. Estábamos permanentemente cubiertos de capas de tierra. Las lluvias azotaron el bosque con una frecuencia alarmante. Volvieron el clima tan húmedo que parecía que nuestra piel comenzaba a derretirse. Los repetidos alluviones prácticamente destruyeron nuestras líneas de comunicación. Y el suelo se había vuelto tan pantanoso que algunos de nuestros soldados se habían quedado atrapados en ellos. Era tan malo que a veces la estructura de mando se rompía por completo. Trozos desorganizados del ejército operaban casi independientemente el uno del otro. Fue en tal situación que esa pesadilla apareció en nuestras vidas. Uno de los peores aspectos de la lucha en la jungla fue la guerra psicológica. Los japoneses secuestraban a nuestros soldados, los torturaban para obtener información, los maltrataban más allá de lo que era humanamente aceptable y los enviaban de vuelta, apenas aferrados a la vida. Nunca podíamos ayudarlos a volver a ser lo que eran antes, y creo que ese era el punto. Pero eso no fue lo peor. Verás, una cosa que les encantó hacer fue usar a nuestros soldados como cebo para sacarnos al resto. Torturaban a nuestros soldados hasta el borde de la muerte y los amarraban a un árbol, generalmente un claro, y se escondían en el bosque. Si salíamos a ayudar, nos matarían desde los árboles. Todo lo que podíamos hacer era permanecer escondidos y escuchar la agonía de nuestros compañeros soldados. Esperar hasta que la última gota de vida les sea exprimida lentamente mientras lloran por sus madres. Fue uno de esos incidentes que lo cambió todo, o al menos
Un incidente que se parecía engañosamente a la pesadilla a la que estábamos acostumbrados. James Webber estaba a cargo de nosotros. Él fue quien nos envió a patrullar ese día. Había una docena de nosotros, abriéndonos paso a través de la jungla cuando escuchamos los gritos. Verás, en los bosques, en realidad es bastante difícil rastrear la fuente de un ruido fuerte como ese. Si alguien grita, se siente como si viniera de todas partes, como si el bosque hiciera eco del sonido y te hablara a ti mismo. Pero no esta vez. Esta vez, instintivamente, supimos de dónde venían los gritos. Y como si no estuviésemos asustados, agarramos nuestras armas con fuerza en nuestras manos y fuimos. O mejor dicho, nos atrajo allí, si eso tiene algún sentido. No nos llevó mucho tiempo encontrar al hombre que estaba gritando. Iba vestido con la indumentaria del ejército indio, o al menos los pantalones. Tenía la camisa rota y colgando de los hombros. Dios, esto es difícil. Estaba atado a un árbol y tenía las manos sobre el estómago, tratando de empujar hacia abajo los intestinos que se derramaban como cuerdas gruesas y sangrientas. Y sus gritos, es como si todavía pudiera escucharlos, como si todavía estuviera haciendo sonar mis oídos. El dolor en esos gritos, podía sentirlo en mis huesos. Comencé a caminar hacia él, antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Sentí una mano en mi hombro y fui empujado hacia atrás con fuerza. Miré a los ojos del hombre que me hizo retroceder. Estaban abiertos de par en par, alarmado, como si supiera que algo andaba muy mal aquí. Sacudió la cabeza lentamente, advirtiéndome que no siguiera adelante mientras ese hombre seguía gritando. Tragué saliva y asentí. Nos extendimos por el bosque, con nuestras armas desenfundadas, manteniéndonos a la vista, preparándonos para la emboscada. Hice una mueca cuando las ramitas se rompieron debajo de mis botas. Me di cuenta de que tenía mucho miedo. No de los japoneses escondidos en los árboles, no, sino del hombre herido frente a nosotros. Fue muy extraño. No puedo explicarlo, pero lo sentí, profundo en mi alma. Cada fibra de mi ser gritaba que huyera, que siga corriendo hasta dejar a ese hombre muy por detrás de mí. Tomé posición ligeramente a la izquierda del hombre y comencé a esperar, esperando a que él muera, a que deje de sufrir. Pero no fue así. El hombre gritó, lloró, sollozó, pidió ayuda, pero no parecía morir. Los minutos se convirtieron en horas y el sol comenzó a ponerse bajo el horizonte, pero siguió gritando. Nos quedamos inmóviles, incapaces de movernos, como hipnotizados por lo extraño de esa situación. La luna se elevó hacia el cielo y la sangre del hombre comenzó a reflejar la luz blanca que brillaba sobre él. Pero él todavía no moría. Me dolían las piernas. Mi cuello estaba rígido y podía escuchar a alguien a mi derecha llorando suavemente de terror. Era como si lo supiéramos. Sabíamos que no era ese hombre, sino nosotros los que estábamos a punto de morir. Y luego sucedió. El hombre dejó de llorar. Entonces, el mundo se sumió en silencio. Y quiero decir, silencio completo. No pudimos escuchar nada, absolutamente nada. Ni pájaros, sin grillos, sin hojas susurrando en el viento. Ni siquiera podíamos escucharnos respirar. Era como si el mismo bosque hubiera contenido la respiración. Y luego el hombre se levantó. Muy fácilmente arrancó la cuerda que lo sostenía en su lugar. Se puso de pie de un salto. Sus intestinos colgaban flácidamente de su vientre. Parecía que alguien hubiera perforado un agujero a través de él. ¡Mierda! La mitad de su estómago se había ido. Simplemente desaparecido. Podía ver a través de él. Ningún hombre puede vivir con una lesión como esa, y mucho menos actuar tan bien como él parecía estar. ¿Ves lo asustado que estoy ahora? ¿Ves cómo me tiemblan las manos incluso después de todos estos años? Solo pensando en esa noche.
Así que puedes imaginar lo aterrorizado que estaba cuando ese hombre me fulminó con la mirada. Sus ojos se dispararon hacia los míos, como si supiera dónde estaba, como si siempre hubiese sabido dónde estaba. Había tanta malicia en sus ojos que casi me desmayo por el miedo. Y luego gritó. Era ruidoso, estridente, como miles de bebés gritando en nuestros oídos. Recuerdo temblar en mis botas solo mirando ese gruñido de odio en su rostro. Él comenzó a correr hacia mí, dando grandes zancadas, cubriendo la mitad de lo que nos separaba en segundos. Afortunadamente, ese repentino estallido de movimiento había restaurado mis sentidos y comencé a huir de él. Dejé caer mi arma, mi mochila y simplemente salí corriendo. Salté sobre pequeñas rocas y raíces cubiertas de vegetación. Me agaché debajo de las ramas, me metí en los matorrales, tropecé en la oscuridad, pero seguí corriendo. Mis botas en un punto se atascaron con el barro empapado, pero me liberé y bombeé mis piernas para seguir corriendo. Eché un vistazo por encima del hombro y lo vi. Lo podía ver, los intestinos golpeándose contra su muslo mientras corría. Él estaba sonriendo, de oreja a oreja, como si perseguirme fuera lo mejor que le había pasado, como si quisiera tomarse su tiempo y realmente saborear la caza. Muévete, 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 más rápido, era todo lo que pensaba. Escuché gritos detrás de mí, acompañados de fuertes llantos y sonidos ahogados. Estaba destrozando a la patrulla, uno a uno, y pronto iba a ser mi turno. Mis pulmones estaban ardiendo. Cada respiración era un acto desesperado de supervivencia. Mis piernas me temblaban del cansancio. Sabía que no duraría mucho. No podía escapar de él, pero podía esconderme. Yo encontré esa pequeña grieta donde ese árbol gigante había caído, escondido en un rincón oscuro del bosque. Me apresuré por el pequeño agujero y me escondí en las sombras. Ni siquiera estaba pensando en serpientes o alguna otra criatura venenosa que me podía esperar. Solo quería alejarme de él, de esa cosa. Acerqué mis rodillas a mi pecho y sentí mi corazón bombear contra mi esternón. Y esperé a que esa cosa me encontrara y pusiera fin a mi vida. Escuché sus pasos, lentos, firmes. Sentí que las hojas se movían y crujían debajo de sus pies descalzos. Luego comenzó a silbar. Era muy melodioso, como un pájaro cantando una oda al bosque. Oí crujir el árbol caído cuando lo pisó y se deslizó hacia mí. Oscuras gotas de sangre cayeron al suelo a centímetros de mis pies. Él me llamó. Usó la voz de mi madre. Ella había estado muerta por más de 5 años en ese momento. Suavemente, con amor, me llamó. No podía moverme. Me miró fijamente a los ojos y simplemente puse mis manos en mi casco. Lo bajé frente a mis ojos lentamente y comencé a llorar. Se terminó. Iba a morir. Seguí llorando. Esperé a que en cualquier momento algo me atravesase el cuello, esperando a que mi corazón dejase de latir. Pasaron los minutos, pero no ocurría nada. Cuando levanté la mirada, se había ido. Tal vez sea porque quería dejar vivo a un sobreviviente, escapar y hablar sobre lo que vi, difundir el terror que se había infligido a nuestro escuadrón de patrulla. No lo sé. Ni siquiera sé cuándo se fue. Pasé toda la noche ahí, solo, tiritando en ese pequeño agujero. Incluso cuando salió el sol y bañó el suelo del bosque con luz, todavía me negaba a salir. Es imposible describir ese miedo. No fue hasta que otra patrulla se cruzó conmigo que me sentí lo suficientemente seguro como para salir. Tuvieron que llevarme de regreso en una camilla. Estaba delirando de miedo y cada músculo de mi cuerpo estaba exhausto, pero estaba vivo. Eso fue lo más cerca que llegué a esa cosa. Pero ese no fue el único encuentro con él. Durante toda mi estadía allí, escuché historias al respecto, de mi propio escuadrón y de otros. Mierda, incluso los japoneses habían topado con esa cosa. Todos la habían pasado muy mal. Esta cosa inmortal que imitaba voces, pretendía ser herida y destrozaba escuadrones enteros a la vez. O como venía por ti por la noche, cuando estabas durmiendo, susurrando odio en tus oídos antes de arrastrarte y cortarte en pedazos.
Algunos escuadrones de patrulla descubrieron restos de cadáveres en lugares extraños, cabezas decapitadas en la parte superior de los árboles o extremidades tiradas cerca del campamento base. En un momento tuvimos el temor de perder más hombres por esa cosa que por los japoneses. Estoy seguro que los japoneses sintieron lo mismo.